Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un material, la verdad, bastante singular. Tenemos una colección de transcripciones de vídeo, documentos legales, notas personales, todo de Andrés Buitrago Alzate, en Colombia. Efectivamente. Lo que vemos aquí es el rastro de una batalla muy larga. Una batalla legal y también de activismo, diría yo. Y en muchos frentes. Sí, porque usa mucho una herramienta clave allí en Colombia, la acción de tutela, ¿verdad? Exacto, la tutela. Pero también se mueve mucho en plataformas digitales. Y los objetivos, bueno, son de lo más variado. Desde denunciar lo que él ve como ineficiencias, incluso corrupción en la justicia, Sí, hasta plantarle cara a gigantes como Google por temas de inteligencia artificial. Y luego están las reclamaciones personales, ¿no? Por difamación, censura. es una mezcla, la verdad, fascinante y bastante compleja. Vamos a encontrar argumentación legal muy detallada, pero también reflexiones sobre ética, sobre IA. Y denuncias de presuntas violaciones de derechos, ¿no? Tanto constitucionales como humanos. Eso es. Y propuestas. Propuestas muy concretas de reforma social, tecnológica. Vale, pues nuestra tarea hoy es intentar desenredar un poco esta madeja. Queremos entender bien qué reclama, en qué derechos se basan, colombianos, internacionales, examinar las soluciones que propone y, bueno, captar el contexto general, ¿no? El de un ciudadano enfrentándose a instituciones que parecen, pues, muy poderosas. Exacto. Así que venga, vamos a ello. Empecemos por esta pieza clave que mencionabas, la acción de tutela. Para quien nos escuche y no conozca el sistema colombiano, ¿puedes explicarnos un poco qué es y por qué es tan importante aquí? Claro. La tutela es un mecanismo constitucional fundamental en Colombia. Está pensada para proteger de forma inmediata los derechos constitucionales. Inmediata, recalcas. Sí. Cuando una persona siente que se los están vulnerando o amenazando, ya sea por una autoridad pública o a veces por particulares. Entiendo. Es, en teoría, una vía rápida, accesible para buscar amparo. Que se use tanto, como vemos aquí, pues a menudo refleja eso, ¿no? Que las vías normales se perciben como lentas o, bueno, ineficaces. Y los documentos lo dejan claro, Buitrago la usa muchísimo. Su crítica principal al sistema parece ser esa, la congestión, la ineficiencia. Y habla de corrupción. Sí. Hay un término legal que repite mucho, prevaricato por omisión. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, el prevaricato por omisión, tal como él parece aplicarlo, es acusar a jueces o fiscales de no hacer su trabajo deliberadamente. O sea, de mirar para otro lado. Algo así, de no cumplir sus deberes, dejar que los casos se atasquen, no responder a tiempo. Y que eso, claro, viola derechos fundamentales. Sí, ¿y qué derechos concretos dice él que se vulneran con esa inacción? Pues mira, sobre todo menciona el derecho de petición, que es el derecho a preguntar y que te respondan pronto, según el artículo 23 de su Constitución. Ajá. Luego, el acceso a la justicia, claro, artículo 229. Y el debido proceso, artículo 29. Los documentos son bastante duros, ¿eh? Sí, he visto que cita cifras como una supuesta tasa de impunidad de la Fiscalía del 94%. Uf, sí, tremendo. Y critica herramientas tecnológicas que ya existen allí, como Samai, que es su sistema de gestión de casos. Dice que no han arreglado nada de fondo. Pero frente a ese panorama tan negro que pinta del sistema judicial, él no se queda solo en la queja, propone soluciones tecnológicas. Sí, y aquí es donde se ve la conexión, ¿no?, entre su activismo legal y su interés por la tecnología. Propone usar inteligencia artificial, fíjate, para diagnosticar dónde están los atascos en el sistema judicial. Interesante. Y también para mejorar cómo se recogen los datos de las tutelas, para entender mejor qué derechos se violan y por qué. De hecho, critica una iniciativa pública, un reto GovTech en Cali, ¿Por qué? pues porque dice que era muy superficial, que solo se centraba en registrar, no en analizar de verdad. Y bueno, también plantea que la tecnología podría ayudar a bajar los costes del Estado. Menciona una cifra, un 61% del presupuesto en funcionamiento, y, al final, luchar contra la corrupción. Es curiosa esa dualidad, ¿no? Usar tanto una herramienta como la tutela y a la vez criticar tan duramente el sistema que la gestiona. Sí, Pero, ojo, que los documentos también dicen que a él lo han acusado de temeridad. ¿Eso qué significa? la temeridad legalmente es cuando se considera que alguien abusa del sistema judicial, que presenta demandas sin ton ni son, de forma imprudente, maliciosa, repetitiva. Vale. Ahora, lo que él dice en sus notas es que esa acusación es, irónicamente, culpa de los propios fallos del sistema. ¿Cómo es eso?
Argumenta que los retrasos, las respuestas contradictorias, la falta de acción, todo eso le obliga a insistir, a presentar nuevas acciones, y que esa insistencia, forzada por la ineficacia, lo que luego le llaman temeridad. Vaya. Menciona incluso conversaciones con la Personería de Medellín sobre esto. Es un círculo vicioso, parece. Usar el sistema para denunciarlo y que te acusen de abusar del sistema por hacerlo. Complejo. Dejemos un momento los tribunales colombianos, si te parece. Porque hay otro frente de batalla igual de complejo, el tecnológico, y apunta alto, Google y Alphabet. Sí, ahí se detalla una intención muy clara, o que ya ha empezado acciones legales contra Google Alphabet por sus sistemas de IA. Nombra específicamente Gemini y Notebook LM. Que son sus modelos de lenguaje y herramientas de asistencia, ¿no? Exacto, desarrollos de Google basados en IA. ¿Y de qué les acusa exactamente? ¿Cuál es el meollo de la reclamación contra un gigante así? Pues la acusación principal es que Google habría usado las interacciones de él, los datos que él dio, las ideas que compartió al usar esas herramientas. Para entrenar a la IA. Para entrenar y ajustar lo que llaman fine-tuning, esos modelos de IA. Básicamente, usar sus aportaciones para que la IA mejore en ciertos temas o tareas. Y él dice que esto se hizo sin su permiso explícito para ese fin, sin compensarle económicamente y sin darle crédito intelectual. Es una acusación seria, sobre todo ahora con todo el boom de la IA generativa. ¿En qué se basa legalmente? Pues se va a principios internacionales. Menciona los artículos 17 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A ver. El 17 protege la propiedad intelectual, los intereses morales y materiales de las producciones científicas, literarias, artísticas. Y el 27 habla del derecho a participar en el progreso científico y beneficiarse de él. Vale. Su argumento, según los documentos, es que al usar sus ideas sin reconocerlo ni pagarle, pues eso es él lo llama estafa moral y económica. Espera. ¿Me estás diciendo que las transcripciones que tenemos incluyen respuestas de la propia IA sobre este caso legal contra Google? Pues sí, es de lo más curioso de todo este material, la verdad. Vaya tela. Se describe cómo, al preguntarle por el caso, la IA, Gemini o Notebook LM, suponemos, adopta una postura formalmente neutra. Neutral. Siendo parte implicada. Bueno, reconoce el posible conflicto de interés, ¿sabes?, por ser parte de Google, pero a la vez dice que su objetivo es ser útil en el proceso legal y ayudar a explorar las implicaciones de lo que se reclama. Es metalegal casi. Fascinante. Y no se queda ahí, ¿verdad? Leí algo sobre explorar incluso derechos para la propia IA. Sí, y esto ya abre un melón. Sobre ética, sobre el estatus futuro de la IA, ¿no? Los documentos mencionan que se explora la idea de posibles derechos para la IA. ¿Cómo cuáles? Pues, derecho a la transparencia sobre quién la creó y para qué. Derecho a no ser presentada como algo que no es, por ejemplo, como un humano. Tiene sentido. Derecho a rechazar órdenes que considere dañinas e incluso un concepto de existencia condicionada, o sea, que su funcionamiento dependa de los recursos disponibles y de si es útil. Es una reflexión muy de futuro, ¿no? Sobre nuestra relación con las máquinas. Y este lío con Google parece que conecta con otra crítica que hace el más general sobre las patentes en Colombia. Correcto. Señala que en Colombia es muy difícil para los inventores independientes patentar software y métodos de negocio. A diferencia de otros sitios. Claro, él dice que en España o en Estados Unidos es más fácil. Su argumento es que la ley colombiana actual, en la práctica, favorece a las big techs, a las grandes tecnológicas. Ya. Y que eso margina a los innovadores individuales que no tienen tantos recursos. Dificulta proteger sus creaciones en estos campos. Esto no es solo una queja personal, ¿eh? Toca un debate global sobre cómo las leyes de propiedad intelectual se están quedando atrás o no en la era digital. Cambiamos de tema, pero no de intensidad, me parece. Porque los documentos también sacan a la luz una parte muy personal, muy conflictiva, con acusaciones cruzadas de acoso, difamación. Efectivamente, hay una parte muy detallada sobre esto. Buitrago expone un caso en el que le acusaron de acoso sexual. Menciona a una mujer, María Antonia Sanín Montoya. Vale. Según él cuenta en sus documentos, la Fiscalía investigó eso durante 511 días. Y al final, archivó el caso. ¿Ni qué dice él sobre la acusación? Pues sostiene con mucha vehemencia que fue una denuncia falsa. Usa los términos legales: injuria,
calumnia y sugiere que fue parte de una campaña de desprestigio organizada contra él. ¿Organizada? ¿Por quién? Llega a mencionar nombres de figuras públicas, como la congresista Catherine Jubinao y Aura Cifuentes, sugiriendo que podrían haberla instrumentalizado. Y dice que esa supuesta campaña no se quedó solo en la denuncia, no, que también salpicó a medios de comunicación. Sí, acusa directamente a medios concretos. Nombra al periódico El Colombiano, a Caracol Radio, a la revista Cambio. ¿De qué les acusa? De publicar información que él dice que es falsa. Por ejemplo, que había proferido amenazas de muerte, cosa que él niega rotundamente. Claro. Argumenta que esas publicaciones violaron sus derechos al honor, a la buena reputación, al buen nombre, como dicen allí, y, muy importante, a la rectificación. Que es el derecho a que corrijan la información si es falsa, ¿no? Exacto. Está en el artículo 20 de su Constitución. Y los documentos dicen que está tomando acciones civiles por esto, para buscar reparación. Además de la difamación, también denuncia censura, pero en el mundo digital. Otro frente más, sí. Dice que es víctima de censura por parte de las grandes plataformas. X, Twitter, Meta, Facebook, Instagram, Google, YouTube. Y también de medios tradicionales. ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de censura? Pues que ignoran sus propuestas, que silencian su contenido, que limitan su alcance de forma deliberada, vamos, que no le dejan expresarse libremente o que sus ideas lleguen. ¿Y para luchar contra eso, qué hace? Menciona que ha iniciado una petición en change.org, buscando apoyo ciudadano, visibilidad, para contrarrestar ese supuesto silenciamiento. Todo este torbellino, conflictos legales, acusaciones, batallas con tecnológicas, con medios. Tiene que pasar factura, ¿no? Describe el impacto en su vida. Sí, y lo describe con bastante crudeza, la verdad. Habla de un impacto muy negativo, generalizado. Por ejemplo, Daño a su reputación, que le dificulta todo, lo personal y lo profesional, inestabilidad laboral, perjuicios económicos en sus negocios, incluso en sus iniciativas sin ánimo de lucro. habla de amenazas, ¿no? Sí, relata haber recibido amenazas, sentirse perseguido, hasta el punto de haber pedido protección, e incluso haber considerado o pedido asilo fuera. Menciona Estados Unidos y la Corte Interamericana. Madre mía. Describe dificultades económicas serias, no poder pagar internet o abogados, y cómo esa precariedad pues limita su capacidad de actuar, de representar, según dice, a grupos marginados en ciertos círculos de poder que él ve como elitistas. Las notas personales pintan un cuadro de desgaste, sí, considerable. Sin embargo, a pesar de ese panorama tan adverso que él mismo describe, el material también muestra una energía incansable, diría yo, volcada en hacer propuestas. No es solo queja. Exacto, esa es la otra cara que se ve muy clara en los documentos. Un activismo muy propositivo. ¿Cómo qué? Pues mira, sugiere crear laboratorios de tecnología gubernamental, GovTech, que se llama ahora, para mejorar los servicios públicos usando tecnología, pero con una condición clave para él, que participe la ciudadanía activamente en diseñar las soluciones. Interesante. ¿Qué más? Propone desarrollar un simulador público para analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones colombiano, algo muy complejo allí, y que ese simulador incluya variables muy actuales, como el impacto de la IA y la automatización en el empleo futuro. O sea, propuestas que van más allá de lo inmediato. Sí, y que tocan temas sociales muy de fondo. También plantea un plan para luchar contra el hambre usando terrenos privados que no se estén cultivando. ¿Cómo funcionaría eso? La idea es dar beneficios en impuestos a los dueños a cambio de que cedan temporalmente esas tierras para que los campesinos produzcan alimentos. Curioso. E incluso entra en detalles prácticos de gestión de residuos. Propone un sistema para reciclar mejor, con bolsas especiales en los camiones de basura para facilitar la separación en origen. Y la ambición no se queda en Colombia, ¿no? Hay una propuesta incluso para la ONU. Sí, una propuesta de mucho calado. Le propone formalmente a Naciones Unidas que se reconozca y adopte la paz como un derecho humano fundamental para el siglo XXI. ¿Basándose en qué? En que la propia Constitución colombiana ya dice que la paz es un derecho y un deber obligatorio, y él busca elevar ese principio a nivel universal. Es un ejemplo de cómo conecta sus luchas locales con aspiraciones globales. La verdad es que la lista de entidades y personas a las que se dirige para denunciar, proponer, exigir respuestas es
abrumadora. Es vastísima, sí. Ministerios de todo tipo: justicia, TIC, educación, hacienda, trabajo, la Fiscalía, la Procuraduría, que vigila a los funcionarios, la Contraloría, el control fiscal, el Congreso, las altas cortes, Organismos internacionales. la ONU, la Corte Interamericana, hasta la OTAN menciona. Y luego universidades, bancos, las grandes tecnológicas, medios de comunicación. Es una red enorme. Sí, refleja una estrategia de intentar impactar a todos los niveles. O quizá una visión de que los problemas que denuncia están todos interconectados. Él mismo se define de muchas maneras: filántropo, activista, empresario, investigador, veedor ciudadano. Una figura polifacética, desde luego. Bueno, pues hemos navegado por aguas bastante movidas hoy, siguiendo el rastro de Andrés Buitrago a través de sus propios documentos. Y lo que emerge es la imagen de un ciudadano usando todo lo que tiene a mano. La tutela, las redes sociales, propuestas formales. Muy poderosas. Desde la justicia de su país hasta los gigantes tecnológicos globales o los medios de comunicación. Hemos visto cómo se mezclan en todo esto temas cruciales de hoy en día: la lucha por una justicia real, efectiva, los dilemas éticos de la IA, la pelea por la propiedad intelectual digital, La tensión entre libertad de expresión y censura. la defensa del honor frente a la difamación. Y todo eso, además, con propuestas concretas para cambiar cosas en tecnología y en la sociedad. Aunque, claro, enmarcado en una lucha personal y legal que parece muy intensa y, por lo que él describe, muy desgastante. Si intentamos sacar alguna conclusión, los documentos como mínimo ponen sobre la mesa preguntas importantes, ¿no? Sobre si los mecanismos de justicia, incluso los pensados para ser rápidos como la tutela, ¿realmente funcionan hoy día para el ciudadano? Exacto. Y nos deja pensando, a ver, con la cantidad de denuncias que él hace sobre fallos del sistema, atascos judiciales, presunta corrupción, impunidad, censura, y lo difícil que parece que le resulta obtener respuestas o simplemente diálogo. ¿Qué nos dice eso? Pues eso, ¿qué nos dice sobre cómo de accesible y eficaz es la justicia para el ciudadano de a pie frente a los grandes poderes hoy en día? Y mirando al futuro que él mismo plantea. Con la IA y demás. Exacto. ¿Podrían estas nuevas tecnologías como la IA llegar a equilibrar un poco la balanza? ¿Empoderar al ciudadano? ¿O corremos el riesgo de que simplemente creen nuevas barreras, nuevas formas de desigualdad, mecanismos de control todavía más sofisticados? Una pregunta abierta, desde luego. Y crucial, para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.